Bienvenidos a Clases Particulares en Ávila Live, el lugar donde la historia cobra vida. Hoy nos sumergimos en uno de los momentos más oscuros y trascendentales de la historia estadounidense, el asesinato de Abraham Lincoln. El 14 de abril de 1865, justo cuando la nación comenzaba a sanar las heridas de una desgarradora guerra civil, la tragedia golpeó. El presidente Lincoln, el hombre que había guiado a los Estados Unidos a través de su conflicto más sangriento, fue brutalmente asesinado. Lincoln no solo fue un líder en tiempos de guerra, también tenía visiones de paz y reconstrucción para una nación dividida. Su asesinato no fue solo la muerte de un presidente, sino el inicio de una nueva y tumultuosa fase en la historia de América, la reconstrucción. Hoy exploraremos no solo los detalles de esa fatídica noche, sino también las sombras de la conspiración que se extendían detrás del telón. ¿Quién estaba detrás del gatillo y por qué? ¿Cómo cambió este evento el curso de la reconstrucción y el destino de una nación aún fracturada? Acompáñame mientras desvelamos los secretos y las consecuencias del asesinato de Abraham Lincoln, un evento que dejó una huella imborrable en la historia de los Estados Unidos de América. Si te apasiona la historia y deseas profundizar en los eventos que han modelado nuestro mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Ahora comencemos nuestro viaje hacia el pasado. Para comprender plenamente la magnitud del asesinato de Abraham Lincoln, debemos retroceder a los turbulentos años de la Guerra Civil Americana. Desde 1861 hasta 1865, los Estados Unidos estuvieron divididos en una lucha fratricida entre el norte y el sur. Esta guerra no solo fue un conflicto armado, sino también una batalla ideológica sobre el futuro de la esclavitud en el país. Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, emergió como una figura de firmeza y esperanza en medio de esta división. Elegido en el año 1860, se enfrentó a la inmediata secesión de varios estados sureños que formaron los Estados Confederados de América. Su liderazgo estuvo definido por el compromiso con la preservación de la Unión y la abolición de la esclavitud. El 1 de enero de 1863, Lincoln emitió la Proclamación de la Emancipación que declaraba libres a todos los esclavos en los territorios rebeldes. Esta audaz decisión, además de ser un poderoso acto moral, fue estratégica para desestabilizar la economía del sur y ganar apoyo internacional para la causa del norte. En abril de 1865, la guerra civil llegó a su fin con la rendición del general confederado Robert E. Lee en Appomattox Courthouse. La victoria del norte aseguró la preservación de la Unión, pero dejó la nación en ruinas, con el desafío monumental de reconstruir física y emocionalmente el país. En este contexto de victoria, pero profunda cicatriz social y económica, Lincoln contemplaba un plan de reconstrucción que buscaba reconciliar a la nación, reintegrar a los estados del sur y asegurar derechos civiles para los recién liberados esclavos. Sin embargo, no todos compartían la visión de Lincoln para una reconstrucción pacífica y justa. Mientras él soñaba con curar las heridas de la nación, había quienes, en la sombra, tramaban otro desenlace. Con la nación al borde de una nueva era, el escenario estaba preparado para uno de los eventos más trágicos en la historia de los Estados Unidos. Para entender el asesinato de Abraham Lincoln, es necesario conocer a John Wilkes Booth, un actor carismático y conocido en los círculos teatrales de la época, pero también un ferviente simpatizante de la causa confederada. Booth nació en 1838 en una familia prominente de actores. A pesar de su éxito en el escenario, Booth fue consumido por sus intensas creencias políticas, oponiéndose vehementemente a Lincoln y a la abolición de la esclavitud. Veía a Lincoln no como un liberador, sino como un tirano que violaba los derechos de los estados del sur. En otoño de 1864, mientras la guerra civil se inclinaba hacia una victoria del norte, Booth conspiró inicialmente para secuestrar a Lincoln con la esperanza de revivir la causa del sur al intercambiarlo por prisioneros de guerra confederados. Booth reclutó a varios cómplices incluidos David Herold, Lewis Powell y George Atherton, entre otros. Juntos planearon capturar a Lincoln en marzo de 1865 cuando asistía a una obra en un hospital militar. Pero el presidente cambió sus planes en el último momento, frustrando el intento de secuestro. Con el fin de la guerra y la victoria del norte, Booth se desesperó y su plan tomó un giro mortal. El secuestro ya no era suficiente. Decidió que la única manera de salvar al sur era eliminando a quienes consideraba los pilares del gobierno unionista. Lincoln, al vicepresidente Andrew Johnson y al secretario de Estado William Seward.
La conspiración culminó la noche del 14 de abril de 1865, mientras Booth se dirigía hacia el Teatro Ford con la intención de asesinar a Lincoln. Sus cómplices tenían asignadas sus propias misiones. Powell debía matar a Seward y Atzerodt a Johnson. Booth sabía que la obra Our American Cousin atraería a Lincoln al teatro esa noche. Su familiaridad con el teatro y su carrera como actor le propiciaron el acceso y la habilidad para llevar a cabo el plan sin levantar sospechas. Con un disparo en el palco presidencial, Booth no solo cambió el curso de la historia americana, sino que también desató una serie de eventos que afectarían profundamente a la ya frágil reconstrucción de una nación dividida. Mientras John Wilkes Booth se dirigía al Teatro Ford, sus cómplices también estaban en movimiento. Lewis Powell, también conocido como Lewis Payne, tenía como objetivo matar al secretario de Estado William Seward. Seward, que se encontraba en cama recuperándose de un accidente de carruaje, era un objetivo vulnerable. Powell, armado con un cuchillo y una pistola, se presentó en la residencia de Seward bajo el pretexto de entregar medicinas. Al ser admitido por el hijo de Seward, Frederick, Powell escaló las escaleras y, encontrando a Seward, lo apuñaló repetidamente en la cara y el cuello. Sin embargo, la rápida intervención de los miembros de la familia y los empleados impidió que Powell lograra su objetivo mortal. Seward, gravemente herido, sobrevivió al ataque. Por otro lado, tenemos a George Atzerodt. Tenía la misión de asesinar al vicepresidente Andrew Johnson. Atzerodt se había armado y se había registrado en el mismo hotel donde Johnson se alojaba, el Kirkwood House. Sin embargo, abrumado por la magnitud de su tarea, Atzerodt perdió el valor para llevar a cabo el asesinato. Pasó la noche bebiendo en el bar del hotel, incapaz de decidirse a subir a la habitación de Johnson y concretar el plan. La falta de acción de Atzerodt y la fallida misión de Powell no detuvieron la tragedia en el Teatro Ford, pero impidieron que la conspiración alcanzara el nivel de catástrofe nacional que Booth había planeado. Ambos hombres serían eventualmente capturados y enfrentarían severas consecuencias por su participación en la conspiración. La noche del 14 de abril de 1865 se reveló no solo como un asesinato de un presidente, sino como un intento más amplio de decapitar al gobierno federal de los Estados Unidos. La captura y el juicio de los conspiradores cerraron este oscuro capítulo de la historia americana. Tras el asesinato de Lincoln, comenzó una de las mayores cacerías humanas en la historia de los Estados Unidos. John Wilkes Booth, conocido y ahora el hombre más buscado del país, huyó de Washington D.C., desencadenando una intensa búsqueda por parte de las autoridades. Booth, junto con su cómplice David Herold, escapó a caballo y se dirigió hacia el sur, cruzando el río Potomac hacia Virginia. Durante casi 2 semanas, los hombres se escondieron moviéndose entre casas seguras y granjas de simpatizantes de la causa confederada. Finalmente, el 26 de abril de 1865, Booth y Herold fueron localizados en una granja perteneciente a Richard Garrett. Herold se rindió, pero Booth se atrincheró en el granero. Cuando las tropas de la Unión prendieron fuego al granero para forzarlo a salir, Booth fue disparado por el sargento Boston Corbett a través de una abertura en el granero. La herida mortal puso fin a la persecución. Simultáneamente, los otros conspiradores fueron capturados uno a uno. Lewis Powell fue arrestado en la casa de Maurice Surratt, que también fue arrestada y acusada de participar en la conspiración por proporcionar un lugar de reunión y apoyo logístico a los conspiradores. En un juicio militar que comenzó en mayo de 1865, 8 personas fueron juzgadas por su participación en la conspiración. 4 de ellas, David Herold, Lewis Powell, George Atzerodt y Mary Surratt, fueron condenados a muerte el 7 de julio de 1865. Fueron colgados en una ejecución pública, marcando el primer momento en la historia de los Estados Unidos en que una mujer fue ejecutada por el gobierno federal. Las consecuencias del asesinato se extendieron mucho más allá de los implicados directamente en esta conspiración. El evento intensificó las tensiones nacionales y complicó los esfuerzos de reconstrucción. Con el ascenso de Andrew Johnson a la presidencia, los enfoques y políticas hacia la reconstrucción del sur cambiaron significativamente, a menudo en detrimento de los derechos recién concedidos a los afroamericanos. El legado de estos eventos trágicos aún resuena en la historia americana, recordándonos las profundas cicatrices dejadas por la Guerra Civil y los desafíos de curar una nación dividida. La muerte de Abraham Lincoln no solo marcó el fin de una vida prominente, sino que también tuvo un impacto decisivo en el delicado proceso de reconstrucción de los Estados Unidos tras la Guerra Civil. Lincoln había abogado por una reconstrucción blanda, con políticas que buscaban reintegrar rápidamente a los estados del sur y perdonar a muchos de sus líderes. Lincoln deseaba curar las heridas de la nación con compasión y moderación. Su visión era reconstruir el país con un enfoque que fomentara la unidad y la reconciliación en lugar de castigar y marginar al sur. Sin embargo, tras su asesinato, el vicepresidente Andrew Johnson asumió la presidencia.
Johnson, aunque inicialmente pareció seguir las políticas de Lincoln, pronto se reveló más indulgente con el sur de lo que muchos en el Congreso deseaban. Su aproximación a la reconstrucción, particularmente su lenidad hacia los líderes confederados y su reluctancia a apoyar los derechos civiles de los afroamericanos liberados, generó conflictos severos con el Congreso radical, que buscaba medidas más duras y protectoras para los libertos. El Congreso, frustrado con Johnson, pasó a tomar un control más firme de la reconstrucción, implementando políticas que incluyeron la creación de los Estados Unidos reconstruidos y la ratificación de las enmiendas 13ª, 14ª y 15ª que abolieron la esclavitud, otorgaron la ciudadanía y protegieron los derechos de voto de los afroamericanos respectivamente. Sin embargo, la falta de un liderazgo compasivo y unificado como el que Lincoln podría haber ofrecido llevó a una resistencia significativa en el sur. Surgieron grupos como el Ku Klux Klan, dedicados a socavar la reconstrucción y perpetuar la supremacía blanca, llevando a décadas de segregación y desigualdad racial. La muerte de Lincoln dejó un vacío en el liderazgo que se sintió durante las décadas siguientes. Si bien la reconstrucción logró algunos avances en derechos civiles, muchos historiadores creen que los resultados podrían haber sido más efectivos bajo la guía continua de Lincoln, quien había demostrado una habilidad singular para navegar los delicados equilibrios de una nación dividida. En retrospectiva, el asesinato de Abraham Lincoln no solo fue un golpe trágico a un líder querido, sino un golpe crítico a la posibilidad de una América reconstruida, unida y más equitativa. El legado de esta era sigue siendo un tema de profundo debate y reflexión. Mientras cerramos este capítulo sombrío pero fundamental en la historia de los Estados Unidos, recordamos a Abraham Lincoln no solo como un líder asesinado, sino como un visionario que podría haber moldeado una era de verdadera reconciliación y unidad nacional. ¿Qué opinas sobre el impacto del asesinato de Lincoln en la historia de Estados Unidos? ¿Crees que la reconstrucción habría sido diferente bajo su liderazgo continuado? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si te ha interesado este viaje a través de la historia, no olvides suscribirte a nuestro canal para más análisis profundos y discusiones sobre eventos que han moldeado nuestro mundo. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo vídeo. Gracias por ver y participar en nuestra exploración de la historia. Hasta la próxima. Sigue curioso y comprometido con el pasado, pues es la clave para entender nuestro presente y nuestro futuro. ¡Hasta luego!